Muy bien, hoy ya tenemos la evaluación, ¿verdad? 4:30 de la tarde. Muy bien. Todos estamos atentos. Muy bien, la clase pasada que estábamos viendo, El FODA, vimos FODA. Estamos viendo todo lo que es el análisis FODA. Veíamos muy bien. La clase pasada, entre otras cosas, vimos lo que es análisis FODA. Nos enfocamos en estrategias, ¿cierto? Nos quedamos en estrategias. Vimos, a ver, vimos lo que se refiere a beneficios de las estrategias, ¿no? Revisamos ahí puntualmente de que los beneficios de la estrategia eran muy importantes al momento de nosotros intentar alcanzar nuestros objetivos. Sabíamos que teníamos que integrar todos los esfuerzos para poder lograr e involucrar sobre todo a nuestra organización, es decir, al recurso humano para poder llegar al objetivo. Vimos también un poco de planeación estratégica versus estrategia. Comentamos el ejemplo, ¿se acuerdan del ejemplo del caballo de Troya que comentábamos? De que era una manera de llegar al objetivo. La mayor parte de ustedes habían leído el libro y sabíamos de qué estábamos hablando. Vimos estrategia empresarial. Entonces nos enfocamos básicamente en ver lo que era estrategia empresarial y dijimos puntualmente, a ver, vamos a compartir la pantalla, dijimos puntualmente en el tema de estrategia empresarial, lo que era más importante para nosotros como parte de lo que somos de administración, era saber y teníamos que involucrar a todo el equipo, evidentemente plasmando una visión, una misión, los objetivos de la organización. Esto teníamos que conocerlos y ser claros y transparentes y directos con todo el equipo de trabajo. Y debía de responder las estrategias, dijimos, a ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué hago? Nosotros tendríamos que saber, como parte del equipo, qué es lo que debíamos de hacer. ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo hacer lo que nos están pidiendo? Porque hay una forma de hacer correcta que la organización nos pide a nosotros. Tendríamos que tener clarísimo a dónde nosotros queremos llegar. Esto básicamente es el objetivo, ¿no? ¿A dónde quiero llegar y cómo lo debo hacer y qué hacer para llegar? Fíjense que esas preguntas van relacionadas. Adicional a ese tema, nosotros veíamos puntualmente cuál sería mi aporte, cuál sería nuestro aporte como profesionales o como parte de una organización, ese adicional, ese plus, ese valor agregado que le daríamos, que nos diferenciaría del resto, de la competencia, del mercado. Entonces, mucho deberíamos de hablar de ese tema porque es lo que nos va a diferenciar y quizás sea el éxito del emprendimiento que nosotros podríamos hacer, ¿no? El valor agregado, lo que nos podría diferenciar. Hablábamos la clase pasada y muy bien aportaron algunos de ustedes, era el tema de qué es lo que me diferencia. Unos decían, bueno, el criterio amplio para manejar algunas situaciones. Unos dijeron el tema de servicio. Hoy el servicio de calidad, el cliente valora mucho ese servicio. Comentábamos que había indicadores de medición de ese servicio. Entonces,
Nosotros como líderes o como parte de la dirección de una empresa, tendríamos que ver y analizar y plantearlo qué es lo que nos va a diferenciar a nosotros de las demás organizaciones cuyo objetivo es el mismo, cuyo producto es el mismo. Si yo trabajo en una entidad financiera y soy analista o promotor de créditos, como una oportunidad ustedes lo comentaron, tendría que ver, ya viendo un tema micro, viendo y poniendo el ejemplo a la realidad, ¿qué me va a diferenciar a mí del compañero de lado, ¿no? del analista que está a mi costado? Entonces, ahí podría yo traer un grueso de análisis y podría emplear el FODA, ¿no? O sea, ¿cuáles son mis fortalezas eh, mías como, como profesional, como analista de riesgos, que me podría diferenciar del analista B? Puede ser que yo sea, que tenga mayor criterio, que haga un mayor seguimiento, que conozca un poco más de análisis, que esté constantemente actualizándome. Podría yo enumerar innumerables factores o variables que podrían ser fortalezas para mí. Y también identificar mis debilidades, quizás de repente soy lento en el proceso de información, no soy minucioso al solicitar la información que me puedan pedir, etcétera, ¿no? Entonces, son, ahí es donde yo podría ver cuál es lo que me va a diferenciar. ¿Cuál es el valor agregado que yo le voy a dar a mi rol actual? ¿Cómo lo haré? Básicamente es cómo lo hago. ¿Cuáles son mis recursos? ¿Con qué cuento yo para desarrollar esta acción? Sea recurso material, sea recurso financiero, sea este recurso humano, ¿no? Todo esto, lo que estábamos hablando, me tiene que poner a mí con esas acciones por encima del mercado. Si yo logro, si yo logro con todas las acciones o estas estrategias que yo planteo, ubicarme por encima de la competencia más cercana, es que estoy haciendo bien mi trabajo. He hecho un buen análisis y he planteado acciones que me podrían diferenciar y llevar a donde yo quiero estar. ¿De acuerdo? Muy bien, hablamos también según el campo de acciones, había estrategias operativas que básicamente se enfocaban en el tema de procesos de una planta industrial, procesos que se puedan dar, si ya nos enfocamos en el tema bancario, en el tema de una dirección de agencia, estaremos hablando en procesos operativos netamente en el manejo de efectivo. Ya este punto lo vamos a tratar netamente en clases futuras porque ya es netamente nos vamos a enfocar en una agencia bancaria. Pero tenemos que saber que hay estrategias operativas, que también la estrategia puede dirigirse a una estrategia operativa basado en la colocación de créditos, entonces basándonos en procesos. Ahí la pregunta viene, ¿yo podría mejorar un proceso vigente en la empresa donde entro a trabajar? Chicos, ¿podría yo aportar mejorando un proceso ya predeterminado en una empresa? Participen, por favor. ¿Podría? Podría, ¿no? Podría yo aportar, basado en mi experiencia, podría aportar un nuevo proceso o modificar un proceso ya preestablecido con la finalidad de mejorar, con la finalidad de mejorar el proceso, ¿no? Y les cuento, en una oportunidad había, antes se mandaba mucho el tema de los estados de cuenta. Cuando nace el sistema de privado de pensiones, vamos a poner como ejemplo, ya que se está hablando mucho del tema hoy en día de los fondos que se van a rescatar de las AFPs o la ONP, cuando nace el sistema privado de pensiones, este sistema de privado de pensiones, hacer cuentas individuales en las cuales se tenía que ahorrar para una jubilación a futuro, son cuentas individuales y los clientes tenían que estar informados del fondo, de los aportes que venían contando ellos, se les iba descontando mes a mes y la rentabilidad que les generaba. Entonces,
al ser una cuenta individual, estaba obligado las AFPs de ese momento a enviar estados de cuenta a todos sus afiliados. Dentro de ese proceso que empezaba con los cortes cuatrimestrales, se les enviaba constantemente a los trabajadores, se plantea un proceso de impresión que en ese momento se daba en una hoja A4, en un sobre A4, evidentemente, se les enviaba, ¿no? Una presentación impecable. Pero este proceso de envío, para ir aterrizando la idea, ese proceso de envío era un costo muy elevado para la empresa y no era muy valorado por los trabajadores, o sea, por los afiliados, ¿ya? Por sus clientes. Que ocurre uno de los grandes cambios en una de esas empresas, de que esos estados de cuenta que eran poco valorados, dijeron, ¿por qué se envía en un A4? ¿Por qué no lo enviamos mitad de un A4? Media hoja. Bon. Es lo mismo, la impresión es más pequeña, pero es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto de ahorro nos trae a nosotros enviar estado de cuenta? Sí, el ahorro en el cálculo fue abismal. Entonces se cambia ese proceso de envío por lo mismo, pero en más pequeño, ahorro para la empresa. Entonces es una mejora. Posteriormente se da el tema digital y ya se envía vía correo, ¿no? Virtual. Entonces no tiene costo más que un procesador que genere inmediatamente los estados de cuenta y se envía. Entonces los procesos siempre puedan ser modificados, siempre van a ser modificados, mejorados en todo caso, ya dependiendo de las circunstancias. Entonces, hablábamos de ese tema de estrategias operativas que constantemente pueden ser mejorados. Estrategia de marketing, también hablamos la semana pasada, tocábamos, y era bastante importante porque nosotros tendríamos que saber qué es lo que quieren nuestros clientes, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar nosotros a los clientes si no los conocemos, ¿no? Si no sabemos qué es lo que quieren. Entonces era importante saber qué es lo que quieren. Todo en el mercado siempre va a haber puntos de dolor. Seguramente han escuchado hablar bastante del tema puntos de dolor. Los puntos de dolor, cuando se hace un esquema de análisis, siempre va a ser puntos que me cuesta a mí, donde estoy fallando y me cuesta superarlo, pero tengo que hacerlo para seguir avanzando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Cuando nosotros hablamos de puntos de dolor, y va a ser una terminología que nosotros vamos a hablar constantemente, y seguramente cuando ustedes salgan a ser profesionales técnicos, van a hablar mucho en las empresas donde ustedes puedan laborar puntos de dolor. Cada puesto tiene un punto de dolor y los puntos de dolor afectan a que nosotros logremos los objetivos que nosotros nos hemos planteado, ¿ya? Entonces, tenemos que tener bien identificado cuáles son nuestros puntos de dolor, ¿ya? ¿Cuál sería y cómo yo buscaría o en dónde estaría la solución para yo seguir avanzando? El camino, cómo debo de llegar, también lo tengo que conocer a nuestros clientes. Todo cliente no es igual, ¿cierto? Todos los clientes son y somos diferentes. Muy bien, entrábamos a esta estrategia directiva en cuanto a la dirección. Chicos, ¿hasta ahí alguna consulta? Muy bien, ahí nosotros tocamos hasta estrategia de marketing y empezamos a hablar lo que es estrategia de dirección. Muy bien, empezamos con estrategia de dirección. Ayúdeme con la lectura, por favor, para poder entrar a compartir nuestras ideas. Vamos. ¿Puedo leer, profesor? Claro, vamos. ¿Profesor, puedo leer? Sí, vamos. Lee, por favor.
Verónica. ¿Me escucha? Bien, estrategia directiva es la que define el rumbo de la organización en sus aspectos generales. Consiste en tener... ¿Me escucha, profe? Sí, estoy escuchando, vamos. Profesor. Sí, te escuchamos. Estrategia directiva es la que define el rumbo de la organización en sus aspectos generales. Consiste en tener claro un concepto de negocio y crear una visión que dirija diariamente el camino de la organización. Asimismo, el concepto de negocio crea una misión que se debe transformar en objetivos específicos. Es a largo plazo e implica la visión, la misión y los valores corporativos. Estrategia de negocio son las Muy medidas bien, que ahí dan la nos ventaja quedamos. competitiva. Vero, ahí, gracias. ¿Ya? Entonces, hablamos un poco de estrategia directiva. En la estrategia directiva siempre nosotros tenemos que tener clarísimo la visión, nuestra misión y los valores corporativos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que debemos tener claro eso? Nosotros, ojo, que ya hemos revisado lo que es objetivos, hemos revisado qué son metas, hemos revisado qué son... Entonces, a ver, quiero escucharlos. ¿Por qué nosotros debemos tener claro la visión? ¿A dónde yo quiero llegar, cierto? ¿A dónde quiero estar yo? ¿A dónde apunto? Yo tengo que tenerlo claro. Es como mi estrella del norte, ¿no? ¿A dónde quiero ir? Y es mi guía. Basado en ese tema, yo tengo que empezar a dirigirme, avanzar. Cuánto más cerca estoy, si ha pasado un mes, si ha pasado un año, si ha pasado 2 años, me estoy acercando a lo que yo quiero estar. Entonces nosotros, es más, toda la organización debe de estar Marihuana. involucrado, tiene que estar, tiene que tener pleno conocimiento de lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener clarísimo, clarísimo el concepto de o la razón de ser de nuestra organización. ¿De acuerdo? Muy bien. Estrategia de negocio. Vamos, estrategia de negocio. Hola, profesor. Claro, vamos. Ani. Estrategia de negocio. Son las medidas que dan la ventaja competitiva en el mercado frente a otros competidores, como los siguientes. Estrategia de bajo costo, estrategia de liderazgo de producto, estrategia LUP. En general, valor sostenible de la larga duración. Muy bien. Entonces, gracias, Ani. Fíjense, en el tema en estrategia de negocio, nosotros ya hablamos esto de sacar ventajas competitivas. Cuando nosotros logramos tener ventajas competitivas frente en nuestro entorno con la competencia más cercana, ya estaríamos hablando de eso. Entonces, nosotros siempre tenemos que tratar de estar por encima de, ¿no? Manejando una estrategia de bajo costo. Cuando nosotros entramos o aplicamos lo que es una estrategia de bajo costo, básicamente estamos hablando de precios, ¿no? O reducir el costo de producción, reducir el precio de venta, etcétera. Pero significa estar competitivos en ese tema. Si yo vendo un tarro de leche Gloria a 5 soles y en la tienda de la esquina está a 4.50 o 3.80, ¿ustedes creen que yo soy competitivo? ¿Estoy manejando bien mi estrategia de costo? No, pues no. No. Porque un producto, ¿creen ustedes que alguien me compraría? Es algo que no hay en otro lugar, ¿cierto? Entonces, también podríamos hablar de estrategia de liderazgo del producto, cómo nosotros posicionamos el producto en nuestro mercado, cuán potente podríamos ser para posicionarnos en la mente del consumidor, ¿no? Y la última estrategia que es el locking, donde nosotros vamos a generar un valor sostenible y que permanezca en el tiempo, ¿no? Entonces, el tema del negocio ya estamos hablando del producto, cómo nosotros reforzar, cómo nosotros ubicarnos en el mercado. Muy bien, según su objetivo central, las estrategias pueden dividirse en hacer algo nuevo. A ver, ayúdenme con esa lectura, por favor. Vamos. Según su objetivo central, las estrategias que tienen por principio hacer algo nuevo tienen como eje transversal la búsqueda de espacio
utilizados o explotados, es decir, la diferenciación. Las estrategias que se basan en lo hecho y en parte de ahí, con base en con lo que ya se hace y estrategias para crecer. Las estrategias oportunistas ante posibilidades emergentes. Estrategias oportunistas, pandemia. Muy bien, gracias, Joel. Fíjense, el tema, ya lo enfocamos las estrategias desde un objetivo. Entonces, podríamos nosotros mencionar, hay autores que mencionan muchos, ya, muchos, eh, diferentes clasificaciones, diferentes ópticas, diferentes puntos de vista. Yo me he enfocado en estas tres porque engloba generalmente al mayor número de autores y más real al mercado nacional, a una realidad peruana. Hoy en día, cuando nosotros emprendemos alguna actividad, algún negocio o algún proceso, o estamos inmersos en una organización donde nosotros podemos empezar a marcar la diferencia, podríamos nosotros enfocarnos en una estrategia de hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar las oportunidades dentro de todos los roles que nosotros, o todas las actividades que nos encargan a nosotros como dirección. En eso, el uno porque el payaso de la poesía. Al lado de mi colega de noche y de día. Y Brandon, chicos, evitemos este tipo de situaciones que no son agradables por respeto a nuestros compañeros, ojo, ¿ya? Muy bien. A ver, las estrategias, como les decía, de hacer algo nuevo. ¿Cómo puedo marcar la diferencia yo? ¿Cómo podría marcar la diferencia de hacer algo nuevo? Tendría que ser buscar oportunidades dentro de lo que ya se hace. Yo hago algo constantemente, yo hago una rutina, ¿no? Si bien es cierto, si yo trabajase en una entidad financiera, las funciones que yo voy a realizar son semejantes y ya están esquematizadas. Ya sé qué debo hacer, ya hay un esquema pauteado para yo poder lograr lo que debo de hacer. Sin embargo, nosotros siempre debemos de buscar hacer algo diferente a lo que se viene haciendo. Esto a nosotros nos va a permitir tener resultados diferentes. Hoy en día se habla en el sistema financiero, la mayoría de colaboradores estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo. Y a veces el mercado cambia. El mercado cambia de acuerdo a las variaciones que se puedan dar en nuestro entorno. Sin embargo, si yo sigo haciendo lo mismo en el año 2000 y hoy en 2020 sigo haciendo lo mismo, puede ser que tenga los mismos resultados, ¿no? Llego a mis metas comerciales, logro mis objetivos. Sin embargo, cada vez se va haciendo más pesado porque el mercado va evolucionando. Los clientes van siendo clientes un poco más conocedores de la realidad financiera, de los productos o de las alternativas que a nosotros nos puedan ofrecer. Y si yo sigo haciendo lo mismo, mi capacidad de lograr mis resultados se va estrechando o se va poniendo un poco más difícil o más duro de lograr. Entonces yo siempre tengo que estar buscando esas nuevas oportunidades, ese algo nuevo que a nosotros nos pueda hacer lograr o lograr nuestro objetivo de manera más rápida. Por ejemplo, la realidad financiera en el Perú, en tema de banco, se daba anteriormente que ejemplo, las tarjetas de crédito en el año, les estoy hablando del año 2000, ya pongamos 2000, hace 15 años, 20 años atrás, o hace 10 años atrás, para no ir tan lejos, las entidades financieras llegaban los clientes, hacían invitaciones a los clientes para las tarjetas de crédito con una carta membretada, o hacían campañas de marketing que llegaban a los clientes o ofrecían un convenio con una determinada empresa para poder lograr una cierta colocación de tarjetas de crédito. Sin embargo, los requisitos que las entidades financieras solicitaban a los clientes eran tan altos, tan duros,
tan poco flexibles que difícilmente un cliente podía acceder a una tarjeta de crédito, ¿no? Empezando de pedir una capacidad de ingreso muy superior, entonces, y seguían con ese esquema de seguir vendiendo tarjetas de crédito. Pero el mercado fue evolucionando, empiezan a entrar entidades financieras como Banco Ripley, el Banco Falabella, que hacen que el mercado adopte este tema de tarjetas de crédito con mucha mayor flexibilidad, mucho más fácil acceso. Es por eso que en el Perú, en la realidad peruana, clientes tarjetavientes empieza a crecer desmesuradamente. Mientras los bancos mantenían un cierto rigor en requisitos, estas entidades como financieras ofrecían, en ese tiempo eran financieras, ofrecían tarjetas de crédito, pues llenaron el mercado de tarjetas de crédito. Entonces los bancos empiezan a reaccionar frente a esta situación y empiezan a flexibilizar. Entonces, ¿se dan cuenta? Estoy hablando de un principio de hacer algo nuevo. El Banco Falabella, el Banco Ripley hicieron algo diferente y coparon el mercado de tarjetas de crédito. Evidentemente, la morosidad también creció, pero creo que estaban contemplados dentro de su estrategia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el tema de hacer algo nuevo que te marque la diferencia y te permita ganar, ¿no? La segunda que dice la estrategia que se basan en lo hecho y parten de ahí, ¿ya? Hay cosas que se vienen haciendo muy bien, muy bien. Entonces, esta estrategia se basa básicamente, yo estoy haciendo esto bien, pero ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer que esto que se está haciendo mejor siga creciendo? Sigamos avanzando, sigamos logrando participación. Entonces, ahí se utiliza generalmente este tipo de estrategias, ¿no? Y también, y finalmente, el tema de oportunidad, ¿no? Oportunidad ante cambios inesperados que se puedan dar en el mercado. Hoy en día estamos hablando prácticamente de un tema de este tercer tipo de enfoque, ¿no? Hoy estamos en una situación diferente. Y como ejemplo claro, y ustedes lo viven, lo viven en su localidad, el oportunismo de hacer negocio frente a una situación poco convencional, ¿no? Como es la pandemia. Entonces estamos hablando a ver, ejemplo, las mascarillas. A ver, ¿quién iba a pensar? Iba a pensar las mascarillas, ¿no? ¿Cuántos ustedes conocen, amigos, familiares que han incursionado en la venta de mascarillas, ¿no? Se ha empezado a producir de todo tipo, algunos han importado, otros han sacado el cubrerrostros, otros con diseño. Entonces, han aprovechado en estos meses que ha habido este tema, de repente la oportunidad de hacer un negocio. Vemos la figura clarísimo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta ahí, ¿alguna duda? Muy bien. No, profesor. Muy bien, chicos. Entonces, ahí nosotros ya hemos terminado el tema de abordar el tema estratégico, el tema teórico, de cómo nosotros vamos a plasmar todo ese tema en lo que se viene de aquí en adelante ya a algo más real, ya entrando netamente a una agencia bancaria, una agencia, una entidad financiera. Sin embargo, es importante nosotros conocer todo lo que se refiere a estructuras organizacionales, la organización propiamente dicha, ese tema, ¿no? Todos sabemos de que las organizaciones o las empresas tienen y deben de tener una estructura organizacional, ¿no? Nosotros, si en alguno de nosotros ya trabajamos, alguno de nosotros viene elaborando o ha elaborado, o tiene algún familiar, tiene algún tipo de negocio o empresa, sabe que debe de tener una estructura organizacional. Y cuando hablamos de una estructura organizacional, hablamos básicamente división de trabajo,
¿no? Especialización de trabajo, como otros lo dirían. Entonces, distribución de tareas a diferentes tipos de niveles. Entonces, cuando nosotros hablamos o escuchamos la palabra estructura organizacional, nosotros deberíamos de relacionarlo con el tema de división de trabajo o de tareas, ¿no? O distinción de niveles. Entonces, básicamente deberíamos tener esa relación. Escucha estructura organizacional, ya, división de trabajos, eso significa, más adelante vamos a ver que es jerarquías, es autoridad, grados de responsabilidad, ¿no? Unidades de control, son temas que se puedan dar. Entonces, ¿qué es una estructura organizacional? Vamos. ¿Quién me ayuda en la lectura? ¿Qué es una estructura organizacional? ¿Mm? Vamos. ¿Se puede? Claro. Estructura organizacional. Aborda la división de trabajo dentro de una organización. Las tareas se distribuyen en distintos niveles. ¿Qué es una estructura organizacional? La estructura organizacional de una empresa se basa en los siguientes principios. Principio de autoridad y jerarquía. Se basa en grados de responsabilidad y control. Ejemplo, la dirección general, de la que dependen los jefes de distintas áreas. Por ejemplo, el departamento de finanzas, de recursos humanos y más. Muy bien, Joel. Fíjense, cuando nosotros ya hablamos de un tema de estructura organizacional, nosotros ya estamos hablando de que existe un principio, que es el de autoridad y jerarquía. Toda estructura organizacional vamos a tener, tiene que haber una jefatura, una autoridad, ¿no? Un líder de equipo, un jefe de grupo, ¿no? Puede ser un gerente, puede ser una jefatura. Si este tema nosotros ya lo volcamos a una entidad bancaria o una entidad financiera, estaríamos hablando, si vamos por el lado de toda la agencia en general, hay un gerente de agencia que se encarga de velar por el cumplimiento de los roles y responsabilidades de toda la organización en sí en la agencia. Es decir, el gerente está, y de ahí se desprenden todas las unidades funcionales, ¿no? Entonces, el gerente es el encargado de velar, en primer lugar, de que todos conozcan sus roles y responsabilidades. Si yo soy un trabajador, un colaborador de una entidad financiera, y yo no conozco lo que debo de hacer, ¿cómo podría a mí exigirme algo si yo no conozco lo que debo de hacer? Si yo no sé lo que debo de hacer, si yo no sé cómo debo de hacerlo. Entonces, uno de los pilares que nosotros debemos de exigir si somos colaboradores y dar si nosotros somos parte de la dirección, es de que tú conozcas, si tú eres el colaborador, tú conozcas tus roles y responsabilidades. ¿Cuál es tu rol? Se me ocurre, por ejemplo, colocar o abrir cuentas de ahorros. Tu tema es abrir cuentas de ahorro. Te tienen que decir cómo debes de abrir la cuenta de ahorro, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué debe hacer? Abrir cuentas de ahorro. ¿Cómo? Te tengo que dar un proceso de cómo el proceso correcto de cómo debes de abrir tu cuenta de ahorro. ¿En cuánto tiempo? Etcétera. Entonces, tú tienes que conocer todo ese tema y para eso tiene que haber un proceso de inducción. Las empresas generalmente te dan un proceso de inducción. Hablábamos en clases pasadas y algunos de ustedes les planteé un reto, si tú fueras a trabajar el primer día, el día de hoy, a buscar créditos, irías, por supuesto, la mayoría me contó, sí, yo lo hago, sí, pero ¿cómo? Si nadie te explicó. Lo primero que tienes que es aprender. En un día, en dos, en una semana, dependiendo de lo complejo que pueda ser lo que tú haces, ¿no? Si lo tuyo es, o la empresa donde estás trabajando tú, el proceso de inducción es en un día, muy bien, en un día se te dará el proceso de inducción. El proceso de inducción, para que todos lo tengamos claro, es un proceso en el cual tú vas a tener la disposición de todos los recursos para que tú
de la empresa para que tú puedas aprender tus funciones, cómo debes de hacerlo para que posteriormente tú vayas haciéndolo solo con un seguimiento correspondiente a tu jefatura, ¿no? Si a mí me contratan, en una entidad bancaria para ser promotor de servicios, estamos hablando de un cajero, recibidor, pagador, y yo nunca he manejado dinero, no sé distinguir entre un billete falso y un billete bueno, como se puede decir, ¿cómo me podrían a mí pedir que yo distinga si antes no he tenido yo una capacitación al respecto? ¿No creen que la cantidad de errores o la cantidad de billetes que se me puedan pasar sería muy elevado? Entonces, ahí la responsabilidad es de la organización, porque te tiene que enseñar. Estás trabajando con dinero, en este caso puntual, ¿no? Al trabajar con dinero, se te tiene que enseñar a ti a distinguir el billete bueno del billete falso, porque si no, lo vas a tener que pagar tú. Entonces, si ya tú pasaste el proceso de inducción y en el proceso de inducción tú no preguntaste, tú no indagaste, no disipaste tus dudas, significa que tu jefatura, en este caso la jefatura inmediata que tengas en ese momento, asume que tú estás 100% para empezar a desenvolver tu rol. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, el gerente del banco es el encargado de todo, de que todos los roles y responsabilidades, tanto en la parte comercial, en la parte operativa, en el lado de backup, todo camine de manera armónica, ¿ya? En la parte operativa vas a tener tu jefatura de operaciones, ¿no? Que va a ver todo el tema operativo, cómo se debe, y que reporte directamente a la gerencia. Se va a tener la parte comercial que ve todo el tema de colocaciones. Estamos hablando de operaciones activas, ¿no? Todo lo que es la parte comercial, operaciones activas, y todo lo que se ve en la parte de operaciones pasivas o contingentes. Entonces, toda esa parte también se reporta, que lo vamos a ver evidentemente por partes cuando ya estemos desarrollando propiamente el tema de una agencia, ¿no? Roles, funciones, funciones del gerente, funciones del funcionario, funciones de la jefatura operativa, del sectorista, de la plataforma comercial, del promotor de servicios, del backing office, del auxiliar de recuento, etc. Entonces, nosotros vamos a conocer al final de este curso cómo se desenvuelve un banco y cuáles serían nuestros roles. Esto a nosotros nos va a ayudar, muchachos, a que nosotros, si bien ya estamos nosotros por terminar, ya estar enfocándonos cuál sería mi línea de carrera aproximadamente si yo entrase a trabajar en una entidad financiera. Si yo entrase a trabajar en una entidad financiera que fuese una caja municipal, ya vería cuál sería la línea de carrera, o si yo entrase a trabajar a un banco, si yo entrase a trabajar a una cooperativa, a una financiera, etc. Entonces, para poder nosotros ubicarnos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, como leía Joel y ponía el tema en los ejemplos que se mencionó y que está en su lámina, es la dependencia, ¿no? ¿Quiénes dependen de determinada área, ¿no? Una área generalmente tiene bastantes puestos de trabajo con jefaturas de las cuales se empiezan a desprender y que lo vamos a revisar en un organigrama. Nosotros en la carrera ya hemos visto algún curso de organización, sobre todo los de sexto, ya hemos visto, ¿verdad? Chicos. ¿Están ahí? Sí, profesor. ¿Han visto Sí, ya un profesor. tema de organización? Organigramas, manual de organización y funciones. Sí, Sí, ¿no? creo que lo hemos llevado como en el primero o segundo semestre. Ya. Sí, entonces ya lo han llevado. Entonces, nosotros ya, no quiero ahondar entonces en este tema de organigramas, este tema,
porque ya estoy asumiendo que nosotros ya lo conocemos y manejamos. Entonces, lo vamos a tocar rápidamente. ¿Ya? Un organigrama. A ver, ayúdenme a leer. Son conceptos básicos a manera de reforzar. Leamos. Organigrama. El Ujú. organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa de la empresa, Ujú. en el que se representa la estructura de los departamentos, haciendo un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales en vigor en la organización. Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra organización, que incluye las estructuras departamentales y en algunos casos las personas que las dirigen hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competencias de vigor. Organigrama es la representación gráfica de la estructura organizacional y el capital humano de una organización, que muestra la línea de reporte de todos los puestos y empleados, así como la relación entre los diferentes departamentos. Muy bien, gracias. Fíjense, el tema de organigrama es básicamente es la representación. Representamos en el organigrama de manera gráfica lo que es nuestra organización, ¿no? Quién es la jefatura, debajo de la gerencia quiénes están como órganos de apoyo, con órganos de staff. Entonces, todo ese tema, toda esa representación es cómo se desenvuelve mi empresa. Están, eh, están ahí de manera esquemática lo que es mi organización, ¿no? Cuántos órganos de control tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no andando mucho en ese tema. Más bien vayamos a la práctica. Ejercicio para todos ustedes. A ver, hagan ustedes rápidamente un organigrama de una entidad financiera, cualquiera, como ustedes se lo imaginan. No quiero que entren a internet, no, como ustedes creen que debe de ser. Vamos, a ver, tienen 5 minutos para hacer eso. ¿Ya? Profesor, ¿vamos a subir eso a la plataforma o cómo? No, yo les voy a preguntar. Ah, ya, ok. Ojo chicos, no nos engañemos, ¿ya? Háganlo ustedes como creen ustedes. Ya han estudiado, tienen una noción. La figura, este tema no es calificado, pero sí es para compartir, para ver en qué punto nosotros podemos mejorar. Con esto vamos a ver si todavía tenemos una debilidad y que se convierta en una oportunidad de mejorar este tema, ¿no? Hagamos rápidamente 5 minutos, ¿de acuerdo? Profesor, Dime. mi compañero Francesco está en sala de espera, dice que lo dejen ingresar, por Ya lo hice entrar ya. ya, profe. Muy bien. Gracias por el apoyo.
En una agencia. Ojo, chicos, nos estamos olvidando. Atención al cliente. Gerencia de Administración y Finanzas. Muy bien, a ver. Vayamos a atención al cliente. ¿Quién dijo atención al cliente? Yo, profe. Joel. Muy bien. A ver, chicos, fíjense. Ojo, nosotros ya conocemos operaciones activas, conocemos operaciones pasivas. Estamos hablando todo acá, operaciones, me han dicho crédito, riesgo, todo eso son operaciones activas. Nos estamos olvidando de las operaciones pasivas. Tiene que haber un área donde coloquen operaciones pasivas. Y generalmente son lo que dijo atención al cliente, que yo podría ya enmarcarlo en un puesto real de banco, que vendría a ser una plataforma comercial. En otras entidades se llama un asesor comercial, etcétera, pero se llaman asesores comerciales. ¿Ya? Entonces yo podría poner acá plataforma comercial, para generalizarlo, plataforma comercial, que se encarga, atención al cliente, parte netamente a aquellos clientes que quieren productos, ¿saben? ¿Qué más? Muy bien, chicos, estamos a 10 minutos de que se habiliten los exámenes, ¿saben? Todos están listos, ¿no? Muy bien. Área de Administración y Finanzas. Área de Administración y Finanzas. Ya, yo te digo, gerencia de agencia es administración, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien. Porque Finanzas, creo que engloba haya varias cosas dentro. Ya. Finanzas, ¿quién maneja las finanzas de la agencia? El gerente de agencia. Profesor. Dime. Profesor, por ejemplo, en una caja pequeña, en una cooperativa, aparte del gerente, también hay una encargada de caja, o sea, jefa de cajas, creo que le dicen. Sí, jefa de cajas, creo que le dicen. Excelente. Nos estábamos olvidando, ¿se dan cuenta? Hagamos estas clases dinámicas. Estamos hablando ya de la parte operativa. ¿Ya? Entonces, ahí tendría que haber otro puesto que vendría a ser jefe de operaciones. ¿Ya? En toda entidad financiera hay un responsable de operaciones. Si bien es cierto, hay un gerente de agencia que ve el todo, la parte comercial, hay la parte operativa, entonces, pero tiene que haber un responsable en la parte operativa. Y lo que dice Juber es verdad, hay un jefe de operaciones. Todas las entidades, una cooperativa, por más pequeña que sea, tiene que haber un jefe de operaciones, un responsable de operaciones. Puede tomar otros nombres, pero en su mayoría es jefe de operaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos, a ver, ¿qué otra tenemos? Vamos, chicos. Profesor, también hay un asistente de gestión, ¿verdad? Sí. Asistente de gestión, sí. Hay asistentes de gestiones. Hay asistente, no quiero adelantar, pero vamos a ver. Muy bien, ¿hay asistentes? Sí, hay asistentes. ¿Ya? Pueden llamarse asistentes de negocios. Asistente lo vamos a poner. ¿Ya? Después vamos a desglosar cuántos tipos de asistentes podrían haber. Para no alejarme del campo operativo, si bien hay un jefe de operaciones, debajo del jefe de operaciones, ¿quiénes tienen que estar? Los analistas y cajeros. Ya. Diferenciemos analistas de cajeros, ¿ah? Ojo. Analistas, yo lo vería que son de riesgos, porque son analistas. Acá yo lo pondría, aquí el nombre cajeros, válido, pero antes tendría que haber un supervisor de procesos operativos, ya que viene debajo del tema de operaciones. Si bien es cierto, hay un jefe de operaciones que ve un todo,
hay un jefe de procesos operativos. Debajo de ellos, lo que tú dices, los cajeros, que normalmente se llaman promotores de servicio en algunas entidades, o cajeros, terminalistas, registrador, pagador, etc. ¿Ya? ¿Qué más puede haber? Muy bien, chicos. Mira, muy buenos aportes, muy buenos aportes. Nos hemos quedado a la mitad. Vamos a continuar en la próxima clase porque ya son 16:25. Ya están todos, los exámenes ya están cargados. O terminamos este ejercicio. ¿Ah? Creo que por hoy al menos, profesor, no sería conveniente porque ya tendríamos que estar por lo menos tratando de ingresar a la plataforma. Así es. Muy bien, chicos. Entonces lo vamos a dejar ahí. Colgando. Ya, lo vamos a dejar ahí y solamente les voy a hacer unas recomendaciones, ¿ya? Muchachos, el examen está para 2 minutos. Lean bien, es lo que nosotros hemos hablado, no se confundan, ¿ya? Empiecen por lo que les parece más fácil y dejen para el final lo que les parezca más difícil, porque no les vaya a jugar en contra el tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien, señores, la próxima clase vamos a continuar puntualmente ya desglosando lo que es el organigrama, lo que ya es el tema de, en general, el ejercicios que se vean de esta manera. Entonces ya nosotros nos estamos metiendo al tema real de una oficina, ¿no? Y ahí vamos a empezar a ver roles, responsabilidades, productos por área, qué productos coloca tal persona o tal puesto, etc. Entonces vamos a ir conociendo poco a poco diferentes realidades y más enfocados en la realidad que está más cercana a nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, empiecen a tratar de entrar a sus exámenes.